empecé a investigar a Francisco Morales y resulta que es un personaje pues a lo mejor un poco controversial porque digamos que como siempre ha habido gente de derecha y de izquierda o liberales y conservadores, ¿no? Entonces en el siglo XIX él era del ala conservadora. Estaba muy relacionado con este círculo social de que eran eclesiásticos, militares. Entonces, seguramente él tuvo muchas facilidades para llegar a desarrollarse como pintor, para poder vender su obra, para poder difundirla. A ti. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera de Cultura en este diario. Como cada viernes abrimos la conversación con los personajes, con los creadores, con los hacedores de este amplio renglón que llamamos la cultura. La historiadora Guadalupe Prieto ha trabajado desde hace casi un lustro en recuperar el legado y la figura de Francisco de Paula de los Reyes Morales van den Eyden, un pintor del siglo XIX al que se le quiso borrar de la historia, pero que con su obra constituye un ejemplo clave de la cultura artística de su época. Los frutos de esa indagación están contenidos en el libro Francisco de Paula de los Reyes Morales van den Heyden, académico poblano del siglo XIX, que fue editado en 2020 y que ahora, tras la pausa provocada por la contingencia sanitaria del COVID, será presentado primero en Atlisco y luego en Puebla. Francisco de Paula de los Reyes Morales nació en 1811 en Atlisco, ciudad en la que también murió en 1884. A Puebla llegó muy joven para estudiar en la Academia de Bellas Artes, destacándose por su habilidad en el dibujo y recibiendo premios, uno de ellos por 3 pesos, como parte de la dinámica de la propia academia de distinguir a sus mejores alumnos. Se inscribió en varios concursos y tomó clases de dibujo en la Academia de San Carlos, participando en exposiciones anuales. Tuvo buenas críticas en su tiempo por el manejo de la figura humana. Para hablar de este personaje me da mucho gusto recibir a Guadalupe Prieto, historiadora, conferencista, curadora de algunas exposiciones. Para que me cuentes, Guadalupe, ¿cómo fue tu encuentro con este académico del siglo XIX? Sí, Pau, mira, fíjate que pues en realidad me acerco más bien como antropóloga. Mi formación es de antropóloga y pues en realidad tratando de rescatar toda la cultura de nuestra entidad, pues primero por medio de la Academia de Bellas Artes. Efectivamente, como dices, mis primeros trabajos de investigación fueron acerca de la Academia de Bellas Artes, desde la educación, porque yo estaba haciendo investigaciones acerca de las instituciones de educación superior en Puebla. Esto es en el 2006 que empecé a hacer estas investigaciones de la educación superior en Puebla y descubrí en ese entonces que había solo 5 instituciones de educación superior públicas y las demás eran privadas. Entonces, nada más era la normal del Estado, la UAP en primer lugar, el Conservatorio de Música, un tecnológico y precisamente el Instituto de Artes Visuales. Entonces, investigando de dónde, por qué estas instituciones públicas estaban tan relegadas, pues me metí a investigar el Instituto de Artes Visuales y también curiosamente porque mi esposo salió egresado del Instituto de Artes Visuales. Entonces, pues con mucha más razón empecé a investigar
Y resulta que pues no había nada del Instituto de Artes Visuales. El Instituto de Artes Visuales, incluso pues una institución que fue heredera de la Academia de Bellas Artes. Yo dije, ¿por qué tan relegado después de tanto tiempo? Un siglo de esplendor, el siglo XIX fue muy importante para la academia. Salieron de la academia bastantes pintores, bastantes artistas, el escultor Olivares, Arrieta dio clases, Manso dio clases. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Pues empecé a investigar, saqué mi libro de la Academia de Bellas Artes, que de hecho, pues también ya está agotado porque no había tampoco investigaciones acerca de esta institución. De ahí, uno de los personajes que sobresalía porque sí tuvo una trayectoria muy importante en la academia fue Francisco Morales. Entonces, empecé a investigar a Francisco Morales y resulta que es un personaje, pues a lo mejor un poco controversial porque digamos que como siempre ha habido gente de derecha y de izquierda, o liberales y conservadores, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, él era del ala conservadora. Estaba muy relacionado con este círculo social que eran eclesiásticos, militares. Entonces, seguramente él tuvo muchas facilidades para llegar a desarrollarse como pintor, para poder vender su obra, para poder difundirla, pero con las leyes de reforma llega la separación de los bienes de la iglesia, llegan los problemas también entre conservadores y liberales, y ahí yo creo que lo empiezan a relegar, ¿no? Y entonces, incluso hasta en el siglo XX, algunos investigadores prefirieron hacer biografías de Agustín Arrieta que destacar la obra de Francisco Morales. Entonces, pues digo, estás investigando todo esto y llegas a este personaje y dices, bueno, yo no lo voy a investigar desde su visión política, tampoco lo voy a investigar desde una visión crítica. Yo más bien quiero rescatar el aspecto cultural, lo que nos dejó ese legado del patrimonio que ahora ya es parte de Puebla, ¿no? De todo el país. Entonces, lo que hice, pues efectivamente fue investigar su obra también, ¿no? En dónde se encontraba la obra, cuándo la había pintado, que te diré que todavía en esos aspectos está en pañales mi investigación, porque cada una de las obras puede escribir una sola historia por sí misma. Entonces, él tiene obra en la Concepción, tiene obra en San José, tiene obra en Santa Clara, hay obra de él en la catedral, hay una virgen importantísima en la catedral de Apizaco. Entonces, fíjate, en esta virgen de Apizaco, la bajan cada vez que hay algún evento importante para la ciudad y la pasean por todo el pueblo. A veces la gente, bueno, pues le tiene mucha veneración, la sienten que es muy milagrosa, que le tienen mucho respeto, la reproducen en tazas, en botones, hacen tarjetas de la Virgen, la modifican, le ponen flores alrededor. Entonces, pues es un aspecto cultural muy, muy importante, que de hecho, si lo vemos ya con el paso del tiempo, dices, bueno, los artistas como Francisco Morales, pues se deben estudiar in situ, ¿no? ¿Por qué él fue así? Bueno, pues fueron las circunstancias. Le tocó un siglo muy conflictivo de guerras, de transformaciones, de luchas sociales, políticas.
Y bueno, pues a él, su familia, su bisabuelo era coronel, por ejemplo. Entonces, pues él tenía que ser conservador, ¿no? Pero lo interesante de todo esto, te digo, yo lo que quiero es rescatar a Francisco Morales, pero como eh, un artista que a lo mejor no fue innovador, porque en realidad yo creo que no innovó en la pintura, él hacía reproducciones, hacía copias, pero también esto hay que entenderlo, en la época se hacían muchísimas copias, entonces hasta había concursos para ver quién hacía la mejor copia. No se puede juzgar a este artista desde una crítica, digamos que muy subjetiva, ¿no? Porque, pues sí, digamos que no tendría ningún valor. Pero si lo vemos a lo largo de la historia y tenemos esas obras en las iglesias, que mucha gente llega y no sabe ni de quién es. Una vez con una persona le platiqué lo que estaba haciendo y me dice, pues sí, ¿no? Esas pinturas, alguien debió haberlas pintado. O sea, ya desde ahí se ve que piensan que son pinturas que las hizo Dios casi casi o alguna entidad divina, ¿no? Entonces, lo interesante es eso, ¿no? También ir rescatando esos aspectos de cómo ve la gente, por ejemplo, estas obras. O te digo, también seguirle la pista a algunas obras. Hay obras de él que se fueron al extranjero y no sabemos qué sucedió con ellas. O él mismo, algunas veces le pagaban sus viajes al extranjero para que trajera pues algunas ideas o trajera las láminas para que él reprodujera las obras. Entonces, ¿cómo salieron, cómo surgen esas obras? Y por cierto, te voy a enseñar el libro, no sé si se pueda ver, es este. Esta virgen es la que está en Santa Clara y es una virgen casi de 3 metros. Le pusieron un marco precioso dorado, entonces es imponente, ¿no? Cuando tú entras ahí a la iglesia de Santa Clara y ves la obra, pues francamente sí es algo muy sublime. Que habla sobre el papel que jugó él como pintor y sobre todo haciendo alusión al subtítulo que acompaña el nombre de Morales. Háblanos un poco de esa dinámica académica que vivía la Puebla en la que él se desarrolló. ¿Cómo era la Academia de Bellas Artes entonces? Por ejemplo, esta anécdota que recibió 3 pesos como parte de una dinámica que la misma academia tenía para con sus alumnos, porque también eso deja ver un artista como él, su tiempo y sobre todo la vida artística de su tiempo. La Academia de Bellas Artes tenía un método de enseñanza que era el método Lancaster. Este método Lancaster premiaba a los mejores alumnos, pero también los castigaba. Entonces se dice que recibían zapatazos, los castigaban en la esquina del salón, volteados a la pared, pero también los premiaban. Entonces les daban dinero en efectivo o les daban libros o llegaban autoridades y los saludaban, les daban un reconocimiento público. Entonces, para los alumnos era muy importante también mantener cierta calidad. Francisco Morales en particular sí consiguió desde chiquito tener la habilidad de la pintura, perdón, de dibujo, como dibujante. Él es un excelente dibujante. O sea, y esa es la formación de una academia, que te enseñan a dibujar. No, ahora sabemos que pues el concepto que es lo más importante, ¿no? Y que, bueno, para algunos sectores, ¿no? Pero en particular, si sabías dibujar, eras lo máximo. Y yo creo que el saber dibujar sí se les da a muy pocas personas, ¿no? Porque sí es una habilidad, es parte también de una, pues sí, es una habilidad que puedes tener y que puedes desarrollar.
Entonces, pues Francisco Morales fue, digamos que gracias a eso también se esforzaba. Los instruían, pero también con catecismos. Entonces, los ponían a rezar antes de entrar a la clase, por ejemplo. Les daban clases de teología. Los libros de ese entonces, muchos hablaban de religión. La obra de Morales, precisamente, la mayoría de los cuadros son paisajes bíblicos, no son paisajes comunes y corrientes. El único paisaje que conozco de él es uno que hizo de Atlisco, precisamente, pero no a que sea paisajista, él no lo era. Era más bien, representaba estos pasajes bíblicos. Y retratista, hacía muchos retratos. Y curiosamente también hacía las miniaturas, unas miniaturas pequeñitas, que son preciosas las miniaturas. Y de esas tiene listadas, él mismo listó 200 miniaturas. Entonces, pues en realidad, pues él fue lo que le enseñaron a ser en la academia. La academia también se forja porque Jiménez de las Cuevas, que era el padre, que dio origen a la academia, pues los iba a instruir de acuerdo a su formación también, ¿no? Entonces, cuando se funda la Academia de Bellas Artes, el clero, había dos sectores, unos que eran del clero, otros que eran laicos, ¿no? Entonces, se juntaban ambos sectores, pero eran así como que lo máximo de la sociedad poblana. Entonces, al juntarse y estar programando o viendo qué era lo que iban a hacer con la Academia de Bellas Artes, crearon una junta, pues, para hacer, una junta de caridad, para hacer que esta academia funcionara de manera óptima. Entonces lo que hacían era que esta élite era la que cooperaba, era la que aportaba para que la academia subsistiera. Y gracias a eso, en un inicio la academia fue de lo más esplendoroso, ¿no? Llegó a tener muchísimas propiedades, llegó a tener pues convenios. Hay un convenio muy interesante que por cierto no he desarrollado y que lo estoy pensando desarrollar desde cuando Benito Juárez andaba tratando de establecer las leyes de reforma, vino a Puebla Ignacio, el nigromante, Ignacio Ramírez, y entonces hizo un trato con el director de la academia para que les dieran un préstamo. Imagínate, para continuar la lucha, y la academia les dio el préstamo, pero a cambio la academia o el director de la academia les pidió que pues les dieran un inmueble porque ya no cabían la Academia de Bellas Artes está ahí en lo que ahora es la Pinacoteca de la UAP, en la Palafox y Mendoza. Entonces ya no cabían los alumnos ahí y querían un inmueble más amplio. Pero entonces el nigromante dijo que sí, que no había problema, ¿no? Nada más que les expropiaran algunas, ahora sí que propiedades les iban a otorgar una. Para esto quedaron que les iban a dar el museo el museo que está de San Pedro. Entonces se supone que ya estaba, ya hasta hicieron una especie de contrato. Yo no he encontrado el original, porque aquí en el archivo ya lo busqué, no hay original, pero hay copias y a cada momento se dice y se recalca que ellos, o sea, que Benito Juárez tiene una deuda con la academia. Y entonces querían el inmueble, pero no se los dan. Gobiernos vienen, gobiernos van y les prometen un inmueble, otro, hasta que, bueno, llegan
mediados del siglo XX, y entonces pues ya dan por perdido todo, ¿no? Ya para la segunda mitad del 20, pues sí sabemos que la academia perdió el inmueble, querían que pasara a ser parte de la UAP, de la ahora UAP, que en ese entonces era Universidad Autónoma de Puebla nada más, pero no se logró eso. Incluso les dieron nada más el inmueble que ahora ocupan a un costado, bueno, enfrente de San José. Es un inmueble, pues que sí está, digamos que está adecuado, pero pues no era lo que ellos esperaban, ¿no? Y ahora que hablas, sobre todo en referencia con la Academia de Bellas Artes de Puebla, lo que hace Francisco Morales, ¿cómo embona este libro, digamos, en esta especie de rompecabezas, sobre todo de la vida cultural y artística del siglo XIX? Porque si bien autores han abonado en otros tiempos, en otras épocas, este siglo en particular todavía hay muchas piezas por Muchísimo. meter en este amplio panorama. Pues precisamente Morales fue regidor y fue diputado. Y como diputado, fíjate, no sé si se ven, implementó una rifa para que la academia pudiera subsistir. Esta, esta, esta convocatoria, bueno, más bien este decreto se establece para que ya esta rifa se hiciera y que no le faltara recursos a la academia. Uno de los firmantes es precisamente Francisco Morales. Él también empieza, fíjate, son las convocatorias para las exposiciones. Él también está apoyando estas exposiciones y está impulsando son de las primeras exposiciones de la academia así monumentales y que organizadas aquí en la región para que se les diera reconocimiento a los artistas. Y entonces, pues la actividad de Morales, incluso también como académico, porque él fue también, como dices, fue estudiante, pero también fue maestro, ahí estudió, y hay una fotografía donde incluso está, no sé si se ve, está con un alumno, le está enseñando mientras él está pintando, ¿no? Entonces, su aportación a la academia sí fue bastante. Yo creo que en esta época en la que él estuvo porque además también fue parte de la Junta de Caridad y que pues el apoyo fue fundamental para que la academia no decayera. Salen todos estos personajes y te digo, ya al inicio del siglo XX empieza a decaer y ya para mediados del XX ya desaparece. Pero pues yo creo que mucho también se lo deben a Francisco Morales. Oye, Lupita, y parece que a los aspectos de la cultura siempre se les exige una vigencia para que, como si fuera un valor que se les puede tomar entonces en nuestra contemporaneidad en cuenta. ¿De qué sirve traer a este personaje a la conversación actual? No solo en el ámbito, digamos, de los propios estudiantes, de las generaciones actuales del Instituto de Artes Visuales del Estado, de lo que se convierte la antigua Academia de Bellas Artes, sino a una ciudadanía como nosotros que si visitamos uno de estos espacios nos topamos con su obra que todavía tiene un culto, que todavía cumple con sus propósitos estéticos y vitales en una sociedad. ¿Por qué traer a un personaje de estos a la conversación actual? Fíjate que ahorita lo que dices es cierto, me estaba acordando que cuando presenté mi libro de la Academia de Bellas Artes, yo incluso les decía que lo que hacían era dibujo, pero con modelo en vivo, y eran desnudos. Entonces decían algunos chicos que estaban estudiando artes,
Oiga, ¿y por qué a nosotros no nos dan, no nos permiten tomar clases con dibujo de modelo en vivo? Pues ahora sí que, no sé, imagínate, esto se hacía en el siglo XIX y ahorita en pleno siglo XXI estamos teniendo tabúes, pues es algo que pues en realidad no lo entiendo, no lo entiendo, ¿no? Porque si nos damos cuenta, pues sí, Francisco Morales, mira, tiene aquí incluso alguno que está con el pecho desnudo. Te digo que él manejaba muy bien la figura humana, las manos, los pies, era increíble la forma en que lo hacía. Pero pues yo creo que es importante, fíjate, yo digo que como es parte de nuestro patrimonio, te digo que desde el aspecto cultural lo quiero ver, ¿no? Hay que difundirlo, hay que darlo a conocer a los jóvenes, que ellos mismos, si efectivamente esa pregunta que me hicieron, ¿por qué no se las hacen a sus directores? Que exijan que les den este tipo de educación, este tipo de clases, ¿no? Que los hagan, que manejen el dibujo, porque yo creo que para ser un artista, pues, híjole, se me va a echar encima algunos, pero pues un buen artista debe saber dibujar, ¿no? Yo sí quiero partir bueno, para mí, en lo personal, ¿no? Quiero partir de eso, que un buen artista sabe dibujar. Entonces, pues es algo que se les ha olvidado. Incluso ahorita parece ser que lo que hacen es ponerlos a estudiar la historia del arte, hacer manchas ya en la práctica, este arte conceptual que te decía, que es el que está ahorita en boga. Pues sí, todo, y es más, yo creo que todo tiene cabida, ¿no? Todo tiene cabida. Pero si hay alguien o alguna escuela que enseñe desde estos planteamientos de la academia, yo creo que sería mucho más fructífero. Y ya cada quien que dejen a los alumnos que elijan ellos solos, ¿no? Entonces, pues esta obra de Morales, pues sí, hay que difundirla, pero sobre todo también hay que conservarla, porque muchos de las obras de Morales, hay uno que está bueno, hay unos que están muy, muy mal, ya se están deteriorando, tienen agujeros. Morales hizo un arcángel, San Miguel, con el diablo a los pies. Entonces el pobre diablo no tiene ojos, por ejemplo, se los pican. Dicen que parece que una vez trataron de incendiarlo, ¿no? Entonces, pues sí, hay que proteger también estas obras y hay que reconocer que, pues, si son copias no son copias, o si es pues algo que salió del mismo artista, pues de todos modos hay que reconocer, ¿no? Hay que reconocerlo y difundirlo sobre todo también. Háblanos también, Guadalupe, sobre esta edición, porque sé que tú la cuidaste mucho, que participaste activamente en el proceso. Por ejemplo, alguna vez nos vimos del proceso fotográfico en el que tú buscabas que las imágenes lograran transmitir lo que el propio Francisco Morales había hecho en su obra. Cuéntanos de la edición, cómo conseguir el libro y las presentaciones que tendrá este material. Pues mira, el libro estuvo al cuidado de Princesa Hernández. Lamentablemente no sé qué fue lo que sucedió. Estuvimos en contacto ella y yo por mucho tiempo. Y antes de entrar a la imprenta, pues todo estaba bien, incluso lo revisé, dije, perfecto, me encantaba el libro, ¿no? Pero ya ahora que está el libro, le encontré un error incluso muy importante que sí quiero bueno, darlo a conocer. Porque en el libro dice que la arrendadora Vancomer publicó, porque Francisco Morales
trabajó todos estos dibujos y los llamó esquicios, perdón. Entonces hizo 6 tomos de esquicios. Esos esquicios los regaló a sus hijos. Cada uno de sus hijos parece que tenía un esquicio y los hijos a la vez los regalaron a sus hijos, y el caso es que ahora estos esquicios están en manos de algunos familiares, pero también en colecciones particulares. Uno de estos esquicios, que fue el tercer tomo que hizo Francisco, lo publicó la arrendadora Vancomer, un solo tomo. Y en el libro dice que 2. Entonces, no son dos, es un solo tomo, nada más. Y fue el tercer tomo de Esquicios. A ese tercer tomo de Esquicios pertenecen precisamente todos los dibujos que yo presento y que están en el libro. Entonces, este tercer tomo yo lo pude consultar en la biblioteca del Instituto de Ciencias Sociales, y de ahí son las fotografías. Bueno, la edición yo se la propuse primero al, al secretario de Cultura, que era Julio Glockner, pero en ese entonces pasaron algunas cosas. Me parece que no encontraban el libro, después lo encontraron, dijeron que sí se iba a publicar. Llegó el cambio, Vergara tomó posesión de la Secretaría de Cultura, me dijeron que sí se iba a publicar el libro, y bueno, pues después de, digamos que de años, sí se publicó el libro y quedó muy bonito. De hecho sí quedó muy bonito, el papel está muy bonito, el tamaño me gustó, pues la portada, pusieron la portada que les había yo dicho. Si lo ves, el libro es muy bonito. Solo ese pequeño error que encontré, ¿no? Entonces, pues de hecho, pues también un agradecimiento a Beatriz Meyer, que fue la encargada de la edición. Y bueno, las presentaciones que ahora se van a hacer, mañana es jueves, se presenta el libro en Atlisco, y precisamente se va a presentar en la casa donde nació Francisco Morales, porque todo esto también se lo quiero agradecer a Betty, a la licenciada Beatriz Meyer, que es una persona muy comprometida con la cultura de Atlisco, con su desarrollo y su difusión. Entonces ella es la presidenta de una organización que se llama Macuil Sinergia Comunitaria, y ella es la que está organizando la presentación, y de una manera tan profesional que pues mis respetos, y sí quiero que se sepa. Y el miércoles 15 también se presenta en la Pinacoteca del Museo José Luis Bello y González, que está en la 3 Poniente 302, y va a estar como presentadores la maestra María José Rojas Rendón, el doctor Alejandro Julián Andrade. Esto va a ser a las 5 de la tarde, el 15 de diciembre. Será bien interesante escuchar a quienes también se dedican a estudiar. Estudiar, ¿no? Así sí, es, sí. así es. Pues qué bueno que sale este libro, que abona a la conversación y al estudio, y a que se queda como un documento también visual de todas estas obras que, por desgracia, como mencionas, no tienen una atención que les permite estar restauradas en buenas condiciones. Así que yo creo que también es un llamado para que las Sí. autoridades, tanto eclesiásticas que tienen su custodia, como las autoridades del INAH, que también se encargan de su custodia, pues pongan en manos a trabajar en este precioso renglón que es la restauración. Así que yo te agradezco mucho, Lupita, el que te hayas conectado hoy, este día, esta tarde, esta noche,
a la hora que vean este video, para platicar sobre todo sobre este volumen que se queda, que abona a la historiografía de tanto del Instituto de Bellas Artes como de Francisco Morales, pero también como de la cultura y la vida artística de Puebla de siglos atrás. Así que te Por agradezco cierto, mucho, Guadalupe. no, pues a ti, Pau, nada más quiero decir que es gratuita la distribución del libro. O sea que si hay alguien interesado, yo creo que puede solicitarlo en Fomento Editorial ahí en la Secretaría de Cultura con con la maestra Meyer y pues Ujú, me imagino que se lo podrán obsequiar. ujú. Yo creo que No, pues, sí. y muchas gracias, Pau, a ti por todo esto también. Digo, tú eres parte de la difusión de la cultura aquí en Puebla y pues te agradezco mucho que me hayas entrevistado. No, muchas gracias a ti, Guadalupe. Seguimos en contacto.